de prensa, que es lo que le molestó, que inicia el proceso. La nota de prensa es lo que le molesta al novio de Ayuso. Entonces Ayuso va a los tribunales y le dice el Supremo, lo de la nota de prensa ya está bien, carpetazo a este tema. Eso ya está pasado, ok, otra pantalla. Bien, ahora lo que se está investigando es si el fiscal general del Estado filtró una información secreta. Secreta. Con al menos 3 periodistas una semana antes, con el correo en la mano. Pero que no lo habían publicado, Silvia, no lo habían publicado. Pero la información hasta secreta, esa noche. Secreta no era, pero es que es más. Es que si echamos la vista atrás, el abogado de González Amador envía su relación, ¿no? Cuando dice que queremos pactar, se lo envía a un correo de fiscalía donde hay cientos de fiscales y se lo envía también, no sabemos por qué, a un abogado del Estado, que no tiene nada que ver con ese correo genérico donde están los fiscales. Entonces, hombre, secreto, yo no diría que es secreto, pero bueno, más allá de todo esto, hay 3 periodistas que conocían el contenido del email y 2 de ellos lo tenían. Se está juzgando al fiscal general del Estado por revelar un secreto. Más allá de eso, hay un fiscal que es Julián Salto, que declaró el primer día del juicio y que fue el que llevó la investigación en un principio, que ha dicho que esas conversaciones eran un inicio, una toma de contacto, pero que él no lo podía considerar ni siquiera una negociación, que lo dijo en instrucción, que hablaron porque se conocían de otros juicios y bueno, pues fue un tanteo que hacen los abogados, que es algo habitual en este tipo de procedimientos, pero él dijo que no, que eso no se podía considerar ni siquiera el inicio de una negociación. Claro, y luego hay quienes dicen, no, es que estaba intentando llegar a un pacto con Hacienda. Eso es una situación imposible. ¿Saben por qué? Porque el dinero que supuestamente ha defraudado el novio de Ayuso es más de 120.000 euros. Es decir, ha defraudado supuestamente tanto como para que Hacienda no tenga ni la capacidad de negociar y tenga que pasar el caso directamente a la Fiscalía. Es decir, no podría haber pactado nunca con Hacienda. Va directo a Fiscalía, porque ya Hacienda se huele que hay un delito. Claro, aquí la cuestión es que efectivamente no hay trazabilidad de la filtración. ¿Qué filtra? ¿Quién lo filtra? ¿A quién lo filtra? Y tampoco hay testigos de esa filtración, Irma. A ver, es que aquí es importante decir que el juez Hurtado, si hace una trazabilidad en el relato de los hechos que hace en la apertura de juicio oral, dice que el fiscal se lo filtra directamente a la cadena SER. A la cadena SER, que en este caso es el compañero Miguel Ángel Campos, que va a declarar la próxima semana. Su testimonio va a ser muy importante. Él ya dijo que su fuente no era el fiscal general del Estado, que tenía el correo mucho antes que él, pero el juez Hurtado no se lo creyó. ¿Por qué no se lo creyó? Porque dice que su testimonio es subjetivo, que no aporta datos objetivos y que probablemente está condicionado por su deber de proteger el secreto confidencial de las fuentes. Y además dice una cosa más, que Miguel Ángel Campos sabía que se estaba haciendo una nota de prensa y que cómo podía saber eso si su fuente no era la Fiscalía, porque no era una información que se conociese. Por eso no le dio ningún tipo de credibilidad al testimonio de este compañero, que explicó perfectamente ante el Tribunal Supremo qué era lo que había sucedido y cómo había accedido a esa información. Por lo tanto, en este juicio también lo que se está jugando es la credibilidad de los compañeros de profesión y de esta profesión en concreto. Bueno, no solo Campos, porque claro, muchos, pero hablo de Campos porque es el relato de los hechos que hace el juez Hurtado para mandar al fiscal a juicio. Él dice que se lo filtra directamente a la cadena SER, no menciona más medios. Pero como Campos no revela la fuente, pues el juez Hurtado no le da credibilidad, pero es que ni a él ni a más periodistas que durante la fase de instrucción le dicen, oiga, es que yo también tenía el email mucho antes de que lo tuviese el fiscal general del Estado. Él incluso parece negar a escucharles, ¿no? Sí, bueno, es que en instrucción no le dio ningún tipo ni de credibilidad ni nada. O sea, es que estas declaraciones para él, como no le revelan la fuente, que además es un argumento que me hace mucha gracia porque se lo lees ahora a muchos juristas que escriben en redes sociales y que divulgan, no, bueno, es que puede proteger la fuente, pero puede aportar un correo anonimizado. Mire usted, señor, el secreto al derecho profesional es un derecho constitucional, yo no tengo por qué revelar mi fuente, pero es que además hay un profundo desconocimiento, lo que pone de manifiesto es que hay un profundo desconocimiento de cómo trabajamos los periodistas. No hay una sola manera de acceder a una información.
Tú me puedes mandar un correo, pero tú me puedes dar un papel. Y si tú me das un papel, ¿cómo acredito yo que tú eres mi fuente? Por ejemplo, tú me puedes dar un papel y me puedes decir, Irma, esto no lo puedes publicar. Y aunque yo lo tenga una semana antes, no tengo por qué publicarlo inmediatamente, porque además esto precisamente es una cosa que también hemos leído, que lo hemos leído en los autos judiciales, que como la prensa que tenía ese correo una semana antes, lo lógico hubiera sido que lo hubiera publicado. Pues mire usted, señor, muchas veces las informaciones no se trabajan así. No podemos publicar porque la fuente no nos autoriza. Entonces se está poniendo de manifiesto el profundo desconocimiento que hay del trabajo periodístico. Luego, Silvia. Imagínense la de informaciones que conocemos mucho antes de que se produzcan, que nos ayudan a dar un poquitito de contexto, claro. Otra cosa es que la fuente a que le debemos esa lealtad por habernos pasado ese documento y que debemos preservar nos diga, oye, todavía no lo publiques, en cuanto nos dice sí, se publica. ¿Cuántos delitos de revelación de secretos puede haber en los teléfonos móviles de esta mesa? ¿Cuántos de ellos se han investigado? Pues mejor que no nos lo cojan. Porque No sé si debes dar muchas. En el mío ninguno, ¿eh? Perdona, Pedro, Yo no y tengo nada. una cosa que quiero apuntar. Pues es que ¿Cuántos nosotros- delitos de revelación de secretos se han cometido en este claro. procedimiento? ¿Cuántos Claro. delitos de revelación de secretos se han podido cometer en este procedimiento? Pregunto. Además, Que lo sabes tú igual que yo. Quiero mostrar, por ejemplo, estamos hablando de un delito de revelación de secretos a partir de la publicación de una información veraz, de máximo interés público. En otras ocasiones hay evidencias clarísimas de que instituciones públicas filtraron información que además era falsa para que llenara las portadas de los periódicos, para además hacer daño a la oposición democrática. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la primera legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, donde operó una brigada de funcionarios policiales, de altos funcionarios policiales, a las órdenes de un ministro y de un secretario de Estado que se van a sentar en el banquillo por otras cuestiones que no son filtrar documentos. 15 años les piden por otros delitos que no son los de revelación de secretos, que fabricaron noticias falsas que fueron publicadas. No se ha investigado ninguna revelación de secretos en esos casos. Por eso estoy hablando que esa desproporción entre un caso y un otro nos deja en evidencia la motivación política de este procedimiento. Bueno, el juez instructor no veía interesante que los periodistas, los compañeros que tenían ese email, declarasen en el Supremo. Pero llegaron al Supremo. Y el testimonio de estos compañeros puede ser el punto de inflexión de este proceso contra el fiscal general del Estado. Hay varios periodistas que tenían el email en el que el novio de Ayuso confesaba varios delitos y tenían ese correo al menos una semana antes de que lo tuviera el fiscal general del Estado. Pero es que es más, uno de esos compañeros del diario.es se ha puesto delante del tribunal y ha dicho que su fuente no era el fiscal general del Estado. El fiscal general tuvo supuestamente el correo que reconocía 2 delitos de González Amador el día 13. El 6 de marzo del 24, miércoles, ¿recibe usted de su fuente algo? Sí, el expediente tributario del señor González Amador, la denuncia y el correo del 2 de febrero. Mucho más que este correo que el abogado de Amador envió al fiscal admitiendo los delitos. No lo publicaron antes, dice, para amarrar los datos. Además, La fuente no nos permite publicar el pantallazo. otros conocían ese correo. ¿Conocía usted esas manifestaciones a las 21:54? Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. 2 periodistas aseguraron que ellos tuvieron el correo antes que el fiscal general. Luego él no fue el filtrador. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral. Ayer se invocó a menudo el secreto profesional, un derecho constitucional de los periodistas. Si tú le preguntas a un periodista quién te lo ha dicho y la respuesta es no revelo mis fuentes, pues que en realidad no tiene ningún valor probatorio, ¿no? Eso mismo pensó el juez. En la instrucción consideró irrelevantes las declaraciones de estos periodistas, los que desmintieron esta otra noticia publicada el 13 por El Mundo. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que reconozca 2 delitos. Su autor dice que él solo tenía otro correo del fiscal al abogado. Textualmente, podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Eso para nosotros es, en toda regla, un ofrecimiento, una propuesta. Fue el correo que lanzó el jefe del gabinete de Ayuso. Para más detalles, Lo siento mucho, pero me acojo a mi secreto profesional. que salvando distancias tiene aquí el efecto del no me consta del idioma politiqués. Han visto en esas imágenes a un compañero del diario.es, José Precedo, que tenía el correo muchísimo antes que el fiscal general del Estado y que es el responsable de la información, ¿no?, veraz
del diario.es, que precisamente desvela que el novio de Ayuso estaba siendo investigado por haber cometido supuestamente varios delitos. Pedro. Sí que explica ayer el compañero Precedo. Explica que recibe el 6 de marzo la querella de la Fiscalía, cuando ya está en los juzgados de Plaza de Castilla, el expediente tributario que la acompaña y un pantallazo en papel de ese correo electrónico. Explica que se forma un equipo de investigación, del que yo tengo la suerte de participar, para preparar una serie de informaciones. En aquel entonces no se sabe de Alberto González Amador más que es un técnico sanitario que habían vendido en las revistas del Corazón. En esos días nos damos cuenta de que la realidad es bastante distinta y empezamos a trabajar. Y empezamos a publicar el día 12 por la mañana. El día 12 por la mañana, en las primeras horas, se publican 8 informaciones muy relevantes. Os recuerdo, por ejemplo, que la primera y principal es que la querella le acusa a González Amador de 2 delitos de fraude fiscal, 350.951 euros, más en concurso con otro de falsificación documental, pero es que luego va otra que habla de que ese dinero defraudado procedía de un pelotazo de las mascarillas, cuando no quiere declarar lo que debe por ese pelotazo es cuando comete el fraude fiscal. En otro hablamos de quién es González Amador, de que comparte su vida con la presidenta no solo en una vivienda que él paga y adelanta, con la misma cantidad que había defraudado a Hacienda el adelanto de esa hipoteca, sino que además están disfrutando de un ático que está situado justo arriba. Es decir, una serie de informaciones que, según José Precedo, se anticipan a la que tenemos del correo, porque esas las podemos documentar, todas las de la querella, las del expediente tributario, se ofrecen pantallazos, y que se reserva la que no podemos, porque no lo permite la fuente, documentar, trasladar ese pantallazo de esa imagen de ese correo a más tarde, y que cuando lo hacen otros medios de comunicación, como seguimos sin poder hacerlo, primero se les cita y se les deja de citar cuando se recibe autorización por la fuente, que ya ha visto que ha salido publicado en otros medios, de poder trasladar ese correo. Y eso es lo que explica la dilación entre que empezamos esa serie de exclusivas y que se nos adelanten en la exclusiva del correo sobre el ofrecimiento del pacto. Esto es lo que cuenta ayer él en el Tribunal Supremo. Cuando ayer José Precedo se puso delante del juez, la defensa del novio de Díaz Ayuso sabía que era uno de los periodistas que tenía ese correo en mano una semana antes de que lo tuviese el fiscal general del Estado, y sabía que a ese periodista no se lo había filtrado, según su testimonio, Álvaro García Ortiz. Objetivo de la defensa del novio de Ayuso, dinamitar la credibilidad de los periodistas con preguntas como la que van a escuchar, que si el papel donde lo tenía estaba imprimido. Si el correo estaba imprimido en un papel. Vean cuántas veces se lo pregunta. El 6 de marzo sé que hay un correo del 2 de febrero y lo tengo. ¿De don Carlos Neira? Sí. Y facilita su móvil. Eso es lo que usted tiene el día 6. Sí, un pantallazo en papel de ese correo. ¿Impreso o digital? Pantallazo en papel. O sea, impreso. En papel solo puede ser impreso. Bueno, de acuerdo. Impreso, lo tiene usted impreso. Los que seguimos la declaración de Precedo y del resto de los compañeros, claro, quedamos sorprendidos precisamente, Irma, de cuántas veces repetían preguntas por parte de la defensa del novio de Díaz Ayuso súper triviales. Imprimido en papel, un pantallazo, imprimido, sí, imprimido ¿cómo? Imprimido en papel. ¿Imprimido en papel? ¿Imprimido cómo va a ser? Le dice Precedo. No, claro, imprimido tiene que ser en papel, o sea, quiero decir, la deducción es lógica, pero bueno, supongo que todo esto responde a una estrategia de defensa que, bueno, yo ahí no me meto, pero creo que ayer José Precedo lo explicó muy bien en su declaración y creo que es de justicia reconocerlo y ponerlo en valor, ese momento en el que dijo que aquí lo que se estaba jugando era la credibilidad de los periodistas y, bueno, pues creo que de eso también va este juicio y creo que es de justicia poner en valor ese alegato que hizo José Precedo a favor de la profesión. Creo que tampoco hay que explicar tanto si está en papel, si no está en papel. Como bien dijo, por cierto, el compañero de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, en su declaración posterior, dijo, creo que entrar en si lo tengo en papel, si me lo han dictado, si me lo han pasado escrito, puede afectar a la protección de mi fuente. O sea, creo que es irrelevante. Creo que lo dijo muy bien también Alfonso Pérez Medina en esa declaración que hizo. Pero no consiguieron dinamitar la credibilidad de los periodistas que se sentaron ante el juez. Es que es más, José Precedo puso sobre la mesa su dilema moral, porque dijo, mire, es que yo tenía el correo, pero yo sé que no me lo entregó el fiscal general del Estado, no era mi fuente, y yo no puedo revelarla, y yo sé que se está juzgando al hombre que a mí no me lo entregó.
Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Total, que Precedo plantea su dilema moral, bien, un dilema moral que es el que siempre tenemos la prensa, y ahí, claro, es cuando sorprende la respuesta del presidente de la sala. Porque Antón lo que le dice es, usted me está amenazando. ¿A qué crees que se refería el presidente de sala cuando le dijo a José Precedo a ver si le estaba amenazando al plantear la posibilidad de que estaban juzgando a un hombre inocente porque a él el correo se lo dio otra persona? Bueno, sinceramente, a mí también me sorprendió. Me pareció una reacción completamente extemporánea, aparte de un exceso de intervencionismo por parte del presidente del tribunal. La única hipótesis que puede sostener esa intervención es que el presidente intuya que el periodista, si en el hipotético caso de que se acabe condenando al fiscal general por revelación de ese secreto, que no era secreto, el periodista pueda revelar finalmente quién le pasó el famoso correo, dejando así en una situación bastante embarazosa al tribunal, lo cual resulta realmente sorprendente, ¿no? Pues la única lectura que a mí se me ocurre. Estabas hablando antes de la credibilidad de los periodistas. Es importante matizar que no es la credibilidad de los periodistas. Esto es un proceso penal. Es la credibilidad de los testigos. Sean periodistas, arzobispos, fontaneros o técnicos de televisión, da exactamente igual. En un proceso penal lo que se valora y se evalúa es la credibilidad de los testigos. Y yo vuelvo a lo mismo. Aquí se trata de balancear quién es más creíble. Periodistas de acreditada trayectoria profesional, con años de trabajo y de esfuerzo profesional a sus espaldas y en su currículum, o testigos que se sientan ante el tribunal y reconocen abiertamente que para ellos la mentira es un instrumento más, un instrumento de acción política. Pues yo creo que también es importante recordar que el no revelar tus fuentes no demuestra nada. Es como el borrado del teléfono. El borrado del teléfono es un indicio circunstancial que no prueba absolutamente nada. Es que es importante recordar que esto es un proceso penal. No hay que demostrar coincidencia, hay que demostrar causalidad. Hay que demostrar que tú borraste el teléfono para ocultar un delito. Hay que demostrar que tú filtraste efectivamente el correo a alguien. Y ese alguien de momento sigue sin aparecer. Os referíais al testimonio del periodista de la cadena SER, pero es que ya prestó testimonio en instrucción y ya dijo que no había sido el fiscal general. Y allí contemplamos una escena que para mí resulta cuando menos sorprendente. Que es que resulta que para el magistrado Hurtado es el periodista el que tiene que demostrar que no se lo filtró el fiscal general, no el juez, no el instructor, el que tiene que demostrar que lo filtró el fiscal general. La última vez que lo chequeé, la presunción de inocencia en España funcionaba de otra manera. Era el acusador, en este caso el instructor, el que tiene que probar algo, no el testigo. No hay prueba de cargo. Y como no hay prueba de cargo, estamos asistiendo a horas y horas de declaraciones con testimonios periféricos que además a mí ayer pues me produjo bastante bochorno tener que someternos a explicar la profesión periodística a respuestas a las preguntas del señor Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado de González Amador. Y aquí me vais a permitir, porque una de las genialidades que he leído en las últimas horas es del compañero Manuel Jauis en El País. Él relata en su crónica que cuando José Precedo explica cuál es la praxis periodística y el rigor que se utilizó al escribir estas y otras noticias, el abogado se rascaba la cabeza porque, claro, él está acostumbrado a la versión del periodismo que le da Miguel Ángel Rodríguez, que es la misma que expuso en la jornada anterior. Ya que quieren que nos movamos en cuestiones periféricas porque no hay prueba de cargo y que hablemos, por ejemplo, del periodismo de tantas horas, pues hablemos del periodismo y contrapongamos lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez y la legitimación de la mentira y de la intoxicación frente a lo que es el rigor del trabajo periodístico que da pie a noticias veraces, porque ninguna de las noticias, ni la que se está juzgando, ni la que dio origen a este caso, la publicación de la exclusiva del diario.es, ha sido rectificada ni en una sola coma. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Y ahora que hay un periodista
que dice mi fuente no era el fiscal general del Estado y yo tenía el correo, otro periodista que dice conocía el contenido de ese email por 3 fuentes distintas, ¿no debería hacer dudar al Tribunal Supremo que esta información quizás la conocía más gente y quizás pudo filtrar otra persona? Efectivamente, ahí hay dos cuestiones muy relevantes, y es que el secreto no puede existir cuando una información ya ha sido divulgada y la conocen varias personas. En el que haya surgido alguna filtración posterior a que haya habido una propagación previa, eso ya no tendría relevancia penal, y por eso es importante aclarar o determinar cómo circuló ese correo y si llegó antes a los periodistas que al fiscal general, porque en esa hipótesis quedaría excluida la infracción penal para el fiscal general y tocaría dictar una sentencia absolutoria. A partir de ahí, la segunda cuestión es que hay que valorar las declaraciones de los periodistas. Efectivamente, el secreto profesional ampara que no desvelen su fuente, pero ellos están declarando bajo promesa o juramento que, aunque no revelan su fuente, no era el fiscal general y sí que era otra persona. Esto es una prueba testifical que debe ser valorada y no se puede descalificar acríticamente, ni tampoco aceptar acríticamente. Hay que valorarla. Y en principio, si no hay nada que haga dudar de la objetividad de los periodistas, debe tenerse por válido este testimonio y podría ciertamente llevar a una sentencia absolutoria. En este caso, al hilo de lo que se comentaba en la mesa, es cierto que por parte del juez instructor sí que hubo algún tipo de mínima o escasa valoración de las declaraciones de los periodistas, porque dijo que eran subjetivas y que no se basaban en ningún elemento objetivo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el periodista Alfonso Pérez Medina ha aportado datos objetivos de la propia redacción de su medio, en los que se indica la hora a la que ya tenían conocimiento del contenido del correo y era previa que le llegara al fiscal general. Y yo creo que en estos términos, con toda seguridad, va a tener que ser valorada la prueba por la sala, en el sentido de ver qué credibilidad concede a los periodistas, y si se la concede, esto podría llevar a una sentencia absolutoria. Claro, Joaquín, yo ya dije en otra ocasión esta semana en este programa que también quien se sienta, no en el banquillo, pero quien está siendo juzgado en este proceso, en mi opinión, es el Tribunal Supremo, sobre todo ahora que conocemos el testimonio de los periodistas, porque sin pruebas contra el fiscal general del Estado en un juicio inédito, si le condenan, un periodista decide romper el pacto con la fuente y revelar cuál es su fuente, y no es el fiscal general del Estado, ¿en qué posición queda el Tribunal Supremo? Este procedimiento y este juicio, en mi opinión, genera situaciones muy problemáticas para altos poderes del Estado y, efectivamente, entre ellos el Tribunal Supremo. Estamos ante un juicio sin precedentes en la historia de España, y por eso yo creo que sería positivo que no hubiera ninguna duda, ¿no?, sobre si el Tribunal Supremo ha actuado correctamente y actúa correctamente en un tema que está, como sabemos, extremadamente politizado, que forma parte directa de la batalla política. No puede parecer, por decirlo en otras palabras, que el Tribunal Supremo entra en el contexto de la batalla política. Este asunto, como sabemos, parte de una investigación penal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se ha situado como un eje de los ataques políticos que pueden ser legítimos en una democracia pluralista, pero una cosa es eso y otra, digamos, que las altas instituciones del Estado pueda parecer que participan, ¿no?, de este tipo de batallas. Y por eso, precisamente, cuando hay tanta división en el Tribunal Supremo, como vimos en la sala de apelación, en la que uno de los 3 magistrados dijo de manera muy rotunda que no había la más mínima base indiciaria, no para condenar, sino no había la más mínima base indiciaria para que se celebrara un juicio, porque había periodistas que tenían antes ese correo, porque no hay ningún elemento que conecte directamente al fiscal general con la filtración, y creo que en este ámbito nos movemos en este juicio. Tendremos que esperar a la práctica de la prueba
y efectivamente será absolutamente fundamental, incluso para la credibilidad de nuestro sistema institucional, que la sentencia esté, en el sentido que sea, pero muy motivada, que esté muy vinculada a la prueba que se ha practicado y que no genere ninguna duda sobre el papel de las instituciones del Estado. Claro, imagínense la situación en la que el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado cuando hay un periodista que en sede judicial ha dicho: mi fuente es otra, quien me entregó el correo es otra persona, y el periodista, por lo que sea, decide, Joan, revelar su fuente, porque estamos hablando de que el fiscal general del Estado se enfrenta entre 4 y 6 años de cárcel. Imaginen que el periodista revela su fuente. ¿En qué situación queda el Supremo en ese momento? Que ha condenado a un hombre sin pruebas, sabiendo en sede judicial que había otra persona que le había filtrado el correo al periodista que tenía enfrente. Pues quisiera señalar 2 puntos con respecto a lo que acabas de señalar. Uno, habrá condenado a una persona inocente. Esto ya en sí es grave. Y 2, habrá condenado al fiscal general del Estado, que tiene una gravedad constitucional extraordinaria. Por lo tanto, que se aten bien los machos, los miembros del Tribunal Supremo que están en estos momentos haciendo ese tipo de juicio, como bien ha dicho antes, tendrían que estar muy seguros de una condena al fiscal general del Estado en un procedimiento sin ningún tipo de pruebas. Insisto, como persona y como institución. ¿Qué estaría relevando que a los ojos de periodistas, a los ojos de la opinión pública española, qué se estaría relevando o qué se está viendo ya en estos momentos? Si es que no hace falta esperar a que haya una condena. Lo que se está viendo es que estamos ante un juicio completamente anómalo con clara intencionalidad política. Yo sé que vosotros, los periodistas y también los juristas que están haciendo apreciaciones con respecto al juicio, tienen que coger un poquito más de cuidado a esta aseveración. Yo soy politólogo y observo los movimientos que se producen entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial desde una cierta distancia. Aquí, la apariencia de que estamos en un juicio con clara intencionalidad política está desde el principio, en el que se le permite al juez Hurtado, una vez que se le cierra el indicio de la denuncia concreta que hace el ciudadano, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una vez que se cierra el indicio del posible delito que se hace con respecto a la nota de prensa del fiscal general, se le sigue permitiendo hacer una investigación absolutamente prospectiva, en donde, para que nos aclaremos, no hemos encontrado ninguna prueba de que la nota de prensa del fiscal general del Estado, que es una reacción a una nota de prensa de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, haya ningún tipo de indicio, pero ya que estamos, sigamos investigando a ver qué encontramos. Y siguiendo investigando a ver qué encontramos, todas las pruebas que encontramos por el camino exoneran al fiscal general del Estado, todas. Y sin embargo se le lleva a juicio oral. No es menor la situación. Desde mi punto de vista, y yo sí que lo quiero afirmar, hay intencionalidad política en este juicio para desgastar al Gobierno con la primera línea del auto, que es analizar si además del fiscal general, Moncloa ha tenido responsabilidades sobre un procedimiento en el que no existe el más mínimo indicio de culpabilidad. El más mínimo indicio de culpabilidad. Desde mi punto de vista, esa es la auténtica excepcionalidad de lo que estamos viendo. Sin cualquier otro ciudadano que no hubiera sido el fiscal general del Estado, con los indicios que el fiscal general del Estado tiene, no llega a juicio oral. Y con todas las irregularidades que se han producido en la investigación y en la causa. Pero por lo tanto, para mí, dejadme decirlo, hay 2 cosas completamente diferentes y estoy con vosotros. Una cosa es lo que se enjuicia y otra cosa es lo que hace que se enjuicie, que es el debate político con respecto a este asunto. Tener al fiscal general del Estado acusado por el primer partido de la oposición de corrupción, pidiendo permanentemente la dimisión, no solamente del fiscal general del Estado, sino del presidente del Gobierno. Eso es realmente a lo que nos estamos enfrentando, con un ciudadano que es fiscal general del Estado, sobre el que no existe ningún indicio de delito. ¿Filtró o no filtró el fiscal general del Estado ese correo del novio de Ayuso? Es la pregunta a la que tenemos que responder. Pero por el camino hemos asistido a meses, Antón, del ruido que mencionaba Federico. Un ruido que muchas veces en el ámbito político era un fin en sí mismo.
Bueno, eso es indiscutible, es que aquí hay una pregunta que es perfectamente legítima. ¿Está dentro de la prudencia penal, un derecho que se rige por el principio de intervención mínima, y de la prudencia institucional que una alta institución del Estado, el Tribunal Supremo, mande a juicio a otra alta institución del Estado, siente en el banquillo a otra alta institución del Estado, al fiscal general del Estado, sin una sola prueba de cargo del delito que se le imputa? No hay una sola prueba de cargo. Todos son indicios circunstanciales. ¿Qué indicaría la prudencia penal, la prudencia institucional? Seguramente no ver lo que estamos viendo estos días en el Supremo. Se escuchaba ahora con mucha atención y yo creo que hay un par de cosas que es conveniente clarificar. Aquí se están, como en todo proceso penal, hay que verificar dos cosas: si se ha cometido delito y quién ha cometido ese delito. Entonces, es relevante saber si era secreto el secreto que se dice que se ha revelado. Y lo que estamos viendo es que hay diversos testimonios que nos dicen que ya no era un secreto. Y que no era un secreto desde hacía no unos minutos, sino desde hacía días. Si no es secreto, no hay delito de revelación de secretos. Y la otra cuestión es, lo estabais preguntando ahora, ¿filtró o no filtró? La pregunta es, ¿a quién filtró? No se lo filtró al aire, ni a unos pajaritos que pasaban, se lo filtró a periodistas concretos que están pasando estos días por el Supremo, presuntamente se lo filtró, y que lo niegan. Esos periodistas a los que se dice que se filtró ese correo lo están negando. Es decir, no se está juzgando la deontología de los periodistas ni a Miguel Ángel Rodríguez, pero sí se está juzgando la credibilidad de los testigos. Esto es un juicio penal. La credibilidad de los testigos es relevante. ¿Es creíble un testigo que dice que miente y que considera legítimo mentir? Yo creo que no. ¿Es creíble un testigo que comparece como parte afectada y que se presenta como víctima del delito? Relativamente, salvo que aporte algo relevante. ¿Son creíbles periodistas que no tienen interés directo en el proceso y que testifican directamente, que niegan directamente que hayan sido objeto de esa filtración? Bueno, eso es lo que tiene que decidir efectivamente el Supremo, pero nosotros podemos ir forjando una opinión. ¿Era secreto lo que se reveló? No. ¿Se está acreditando la filtración a algún periodista concreto por parte del fiscal general? En absoluto. Eso es el objeto del proceso.